Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Javier y llevo años trabajando como enfermero en el Hospital General de la ciudad. Durante ese tiempo, he aprendido a sobrellevar las largas y silenciosas noches en el hospital, donde la rutina y el cansancio pueden llegar a mezclarse, creando una atmósfera que parece estar al borde de la locura. Sin embargo, lo que me ocurrió en una de esas noches, una en la que de hecho esperaba que fuera como cualquier otra, cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Era una noche común, como cualquier otra. Las luces frías del pasillo iluminaban el hospital, y el aire fresco y silencioso de la madrugada se filtraba a través de las rendijas de las ventanas. Las máquinas pitaban de vez en cuando. El sonido de los pasos de otros trabajadores rompía el silencio intermitente, y el eco de las puertas automáticas me hacía pensar que todo estaba bien. El turno de noche es siempre tranquilo, pero en ocasiones, algo más allá de lo tangible se esconde entre los rincones del hospital. Algo que no se puede explicar. Algo que esa noche más que nunca se haría evidente. Me encontraba en la sala de control, una habitación pequeña llena de monitores que vigilaban cada rincón de la unidad de cuidados intensivos. A esa hora, no había más que un par de pacientes en estado estable, y me encargaba principalmente de asegurarme de que sus signos vitales no presentaran ninguna alteración. Todo parecía normal hasta que un ruido, casi imperceptible al principio, me hizo levantar la vista de la pantalla. Era un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando la pared de forma deliberada. No era el sonido habitual de la máquina o de alguna puerta que se cerraba. Esta vez el ruido provenía de un punto específico. La habitación 204, que estaba vacía esa noche. Al principio traté de ignorarlo. «Debes estar agotado», me dije a mí mismo. Pero el golpeteo se repitió, y esta vez fue más fuerte. La curiosidad me llevó a salir de la sala de control y dirigirme hacia la habitación 204. Mientras caminaba por el pasillo, el ambiente a mi alrededor parecía volverse denso, casi pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el sonido de mis pasos parecía más fuerte de lo normal, resonando en la quietud de la noche. Al llegar frente a la puerta de la habitación, el sonido cesó de inmediato. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguna tubería había hecho ruido, o quizá había alguna explicación técnica. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no estaba solo. Con un suspiro empujé la puerta de la habitación 204. Dentro todo estaba en orden como lo había dejado antes. La cama vacía, las sábanas dobladas cuidadosamente, y la máquina de monitoreo haciendo su usual pitido rítmico. Todo parecía normal. Sin embargo, mientras miraba la habitación noté algo extraño. La ventana estaba abierta, a pesar de que la había cerrado cuando terminé mi última ronda. El viento frío de la noche se colaba a través de ella, moviendo las cortinas suavemente. Traté de tranquilizarme, pensando que tal vez no había cerrado bien la ventana. Sin embargo, una sensación incómoda se apoderó de mí. Algo no encajaba. Cuando giré para irme, algo llamó mi atención. En el borde de la mesa de noche, junto a la cama, había un pequeño objeto. Un reloj de bolsillo antiguo, con una inscripción que no pude distinguir de inmediato. Me acerqué para verlo mejor y al sostenerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el reloj de mi abuelo, que había desaparecido años atrás. Lo había perdido poco después de su fallecimiento. No podía ser. Miré alrededor buscando alguna explicación lógica, pero estaba completamente solo en la habitación. Apreté el reloj con fuerza en mis manos, como si eso pudiera devolverme la calma. Pero el extraño presentimiento persistía. De repente escuché un susurro casi imperceptible detrás de mí. Algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo había cambiado. Ese hospital, que durante tanto tiempo había sido un lugar seguro, ahora se sentía como un sitio extraño y desconocido, lleno de sombras y ecos que no debía entender. Dejé el reloj en la mesa y me alejé rápidamente. No podía quedarme allí. Volví al pasillo, pero algo dentro de mí me decía que lo que había visto, lo que había sentido, no era producto de mi mente cansada.
Algo me estaba observando. Algo estaba esperando. A medida que me alejaba de la habitación 204, el pasillo se alargaba ante mí como un túnel oscuro. El sonido de mis pasos parecía retumbar en mis oídos, ahogando cualquier otro ruido. El frío que sentía no era solo del viento que se filtraba por las ventanas abiertas. Era algo más profundo, algo que me helaba el alma. No podía dejar de mirar hacia atrás, como si algo estuviera siguiéndome. Cuando llegué al final del pasillo, una sensación de presión en mi pecho me hizo detenerme. Mi respiración se volvió irregular, y mi mente no dejaba de dar vueltas en un torbellino de preguntas. De repente, el sonido de un carrito de ruedas hizo eco en el pasillo. Miré rápidamente hacia la dirección de la puerta del ascensor, pero no había nadie. La extraña sensación de ser observado persistía, y mi piel se erizó aún más al escuchar el sonido del carrito acercándose lentamente. Decidí tomar una ruta diferente para ir a la sala de control, pero al girar en la esquina algo me detuvo. Ahí en el pasillo oscuro había una figura, una sombra que se recortaba débilmente en la penumbra de las luces parpadeantes. No era una persona, sino más bien una silueta borrosa, algo que no pertenecía a este mundo. Tenía una presencia que me paralizaba, como si me estuviera observando desde las profundidades de un abismo invisible. Mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirarla, hipnotizado, mientras el miedo me embargaba. La figura estaba de pie, inmóvil sin hacer ningún sonido. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero lo que sí estaba claro es que su presencia era opresiva. Sentía que la habitación se cerraba a mi alrededor, que las paredes se estrechaban. Mi mente, que luchaba por encontrar una explicación racional, me decía que debía irme, que no debía quedarme ahí. Pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese pasillo, con la figura observándome. En ese instante, escuché una respiración suave, como un susurro al oído. La figura se movió lentamente hacia mí. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que no podía despertar. De repente, la luz parpadeó una vez más, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente se desbordaba con preguntas. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí me impulsó a reaccionar. Salí corriendo hacia la sala de control, sin mirar atrás, sin dejar de sentir esa sensación de frío recorriéndome. Cuando llegué, estaba agotado, pero al mismo tiempo aliviado de no estar más en ese pasillo oscuro. Sin embargo, mi alivio duró poco. Al encender la pantalla del monitor, algo extraño apareció. La imagen de la habitación 204 estaba en la pantalla, aunque había cerrado la cámara poco antes. En la imagen, pude ver a alguien o algo. La figura estaba en la cama, cubierta hasta la cabeza con las sábanas. No podía distinguir si era un paciente o si era algo más, pero algo en la postura, en la forma en que estaba recostado, me heló la sangre. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Era posible que alguien hubiera entrado en la habitación? No, estaba seguro de que había cerrado la puerta cuando salí. Pero, ¿cómo explicaba la imagen en la pantalla? ¿Qué estaba sucediendo? Decidí que no podía esperar más, que tenía que volver. Tal vez había algún error técnico, o tal vez alguien necesitaba atención. Sin embargo, mi cuerpo se resistía, como si hubiera una fuerza invisible que me impedía regresar a ese lugar. Aún así, una parte de mí sabía que debía hacerlo. Tomé una linterna de la sala de control y me dirigí de nuevo al pasillo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El pasillo estaba más oscuro que antes, si es que eso era posible. Las luces parpadeaban de una manera irregular, creando sombras que danzaban de un lado a otro, jugando con mi mente, deformando la realidad. Al llegar frente a la habitación 204, lo primero que noté fue que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Yo había cerrado esa puerta antes. ¿Cómo era posible que estuviera abierta ahora? Con el aliento entrecortado, empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó sin palabras. La cama estaba vacía, como si nada hubiera sucedido. La habitación estaba como la había dejado. Pero cuando me giré para salir, algo en el aire cambió. Sentí que la atmósfera había cambiado, como si el hospital mismo estuviera respirando.
Un frío helado recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, un susurro suave como un lamento se oyó detrás de mí. «Te estamos esperando». Era una voz baja, distante, pero lo suficientemente clara para que mi cuerpo se congelara de miedo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, la puerta cerrada. Sin embargo, el susurro seguía flotando en el aire. «Te estamos esperando». Algo me decía que había mucho más en este hospital de lo que podía comprender. Algo que estaba esperando, que se estaba revelando poco a poco, y que yo, sin saberlo, había invocado al intentar resolver lo que estaba pasando. Sentí el peso de la respiración en mi cuello, aunque no había nadie cerca. El aire a mi alrededor se sentía espeso, denso, como si toda la energía de la habitación hubiera sido succionada hacia un solo punto. La luz de la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras distorsionadas que se alargaban y se retorcían a medida que intentaba salir de la habitación. Las palabras «te estamos esperando» no dejaban de resonar en mi mente como un eco persistente. No podía sacudírmelo. Era como si, al haber escuchado ese susurro, hubiera abierto una puerta en mi mente, una puerta hacia algo que estaba más allá de la comprensión humana. Y lo peor era que sentía que algo me observaba, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Mi corazón latía en mis oídos. Cada paso que daba en el pasillo me parecía un riesgo, como si el hospital mismo estuviera vivo y consciente de mi presencia. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Había algo que me impulsaba a continuar, algo más allá del miedo, algo que me decía que debía saber la verdad. Cuando llegué a la sala de control, el monitor estaba apagado. Lo encendí rápidamente, pero lo que apareció en la pantalla me heló la sangre. La cámara de la habitación 204 mostraba una figura borrosa en la cama. Estaba ahí, en la misma posición que antes, cubierta por las sábanas. Pero ahora, la figura no estaba sola. En la esquina de la pantalla había algo más. Una sombra más pequeña, más delgada, que se deslizaba por la pared, como si estuviera observando la figura en la cama. Sin pensarlo 2 veces tomé la linterna y corrí de vuelta al pasillo. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación 204, esta estaba cerrada con llave. Mi mente se desbordó de preguntas. ¿Cómo era posible que la puerta estuviera cerrada cuando yo la había dejado entreabierta? Algo no encajaba. Temblando, saqué la llave maestra que el personal siempre guarda para casos de emergencia, y con manos nerviosas, la inserté en la cerradura. El sonido del giro de la llave resonó en el pasillo, y cuando empujé la puerta, un aire gélido me golpeó en la cara. La habitación estaba vacía. No había rastro de la figura que había visto en el monitor. El silencio en la habitación era tan profundo que me costaba creer que estuviera realmente allí. Algo no estaba bien. Mis ojos recorrieron el espacio en busca de respuestas. La cama estaba perfectamente hecha, las luces apagadas, pero había algo en el aire, una presión invisible que se hacía cada vez más palpable. No sabía si era mi mente jugando trucos o si realmente había algo extraño en ese lugar. De repente, un sonido bajo, casi imperceptible, me hizo girar hacia el rincón más alejado de la habitación. Allí, en la esquina, una silla se movió lentamente, como si alguien se hubiera levantado de ella sin hacer ruido. No era posible. La silla estaba vacía cuando entré. Mi respiración se aceleró. Algo estaba allí, en la habitación, aunque no pudiera verlo. Sentí la presencia de alguien más, alguien que no debía estar allí. Mi mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de lo inexplicable, pero no podía dejar de buscar respuestas. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. La puerta del baño, que había dejado cerrada, ahora estaba entreabierta. Con una sensación de terror en el estómago, me acerqué. Con cada paso, la sensación de que alguien me observaba crecía más fuerte. Empujé la puerta con la linterna delante de mí, y lo que vi me hizo caer de rodillas, incapaz de respirar. Dentro del baño, la pequeña ventana estaba completamente empañada, y en el vapor que cubría el cristal, se dibujaron letras.
Lentamente, las letras comenzaron a formarse ante mis ojos, como si alguien las hubiera escrito con los dedos. La palabra que apareció fue simple, pero aterradora. Ayúdanos. Mi mente estalló en caos. ¿De quién eran esas palabras? ¿A quién necesitaban ayuda? De repente, comprendí que tal vez no era el hospital lo que estaba mal, sino las almas atrapadas aquí, esperando algo que nunca podrían obtener. La linterna cayó de mis manos mientras el miedo me envolvía. Todo en la habitación se sentía distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera doblándose a mi alrededor. Me levanté lentamente, sabiendo que no podía quedarme allí ni un segundo más. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Esta vez, las sombras en las paredes parecían moverse, acercándose cada vez más. Y lo que sucedió después no lo olvidaré jamás. Una voz, profunda y gutural, se escuchó en el aire, resonando a través de las paredes y el techo. Te estamos esperando. El pánico se apoderó de mí, pero esta vez no podía huir. Estaba atrapado en un lugar donde no importaba cuánto corriera, no podría escapar. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que ya era demasiado tarde para huir. El sonido de la voz resonó a través de mis huesos, como si viniera de dentro de mi propia mente. Cada palabra parecía penetrar más y más profundo en mi conciencia, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. No podía apartar la vista de la puerta del baño, donde las letras, como un mensaje dejado en el vapor, seguían brillando en la niebla. Ayúdanos. Sabía que no podía quedarme allí. Sabía que no importaba cuánto deseara que fuera una pesadilla. No lo era. Todo era demasiado real, y la sensación de estar siendo observado se había intensificado hasta un punto insoportable. A cada paso que daba hacia la puerta, sentía una presión creciente, como si el aire estuviera siendo succionado de la habitación. La luz de mi linterna parpadeaba con desesperación, como si intentara mantenerme anclado en la realidad. Mi respiración era pesada, y mis piernas temblaban, pero aún así avancé hacia el pasillo. No me atreví a mirar atrás, temeroso de lo que podría encontrar si lo hacía. Los pasillos del hospital parecían interminables en ese momento, alargándose en la oscuridad como si el hospital mismo estuviera tratando de mantenerme allí, atrapado en su red invisible. A medida que caminaba, los sonidos extraños regresaban, suaves susurros que venían de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando algo que no entendía. El sonido de los monitores y las máquinas parecía aumentar en volumen, mezclándose con murmullos que me helaban la sangre. Quería correr, pero mis piernas no respondían como antes. Cada paso era más difícil que el anterior, como si algo me estuviera frenando. De repente, sentí una mano helada tocar mi hombro. No había nadie allí. Al menos no podía ver a nadie. Sin embargo, el frío recorrió mi cuerpo, como si estuviera siendo tocado por una presencia invisible. Me giré rápidamente, pero todo lo que vi fue la oscuridad del pasillo, las luces parpadeando débilmente, como si no quisieran dejarme ver la verdad. Te estamos esperando. La voz resonó nuevamente, esta vez más cerca, más real. Me giré hacia la fuente de la voz, y en un rincón oscuro del pasillo vi una figura. Era humana, pero a la vez no lo era. Una silueta difusa, envuelta en sombras, que parecía moverse con una agilidad antinatural. No podía verla con claridad, pero sabía que estaba allí, observándome, esperando que diera un paso más hacia su alcance. Con un nudo en el estómago me di cuenta de que no importaba si corría, si huía, no habría escape. Lo que me esperaba era algo más allá de la comprensión humana, algo que se alimentaba del miedo, algo que ya me había marcado con su presencia. Me quedé allí, paralizado, mientras la figura se desvanecía lentamente en las sombras. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral, y sentí que la temperatura caía aún más. Las luces dejaron de parpadear, y por un breve momento, todo parecía haberse detenido, pero entonces un sonido lejano rompió el silencio, el sonido de pasos.
Nunca creí en las historias de terror. Siempre pensé que esas cosas eran para los débiles, los que temen a lo desconocido, a lo inexplicable. Yo, Fernando, trabajaba como supervisor de seguridad en un edificio de oficinas. Siempre fui el tipo de persona que tomaba las historias de fantasmas como simples leyendas urbanas, algo que la gente inventaba para asustar a los demás. Sin embargo, esa noche todo cambió. Era una noche como cualquier otra. El reloj marcaba las 11:30 p.m. y el edificio ya estaba vacío. Los empleados de oficina se habían ido y solo quedábamos un par de vigilantes en turno. Yo solía hacer rondas cada hora, asegurándome de que todo estuviera en orden. Había algo en la rutina nocturna que, si bien solía ser monótona, me mantenía tranquilo. Las largas horas de soledad me permitían pensar, repasar mis propios pensamientos sin las interrupciones del día. Sin embargo, esa noche algo se sintió diferente. Mi turno comenzaba a las 10 p.m. y en mi primera ronda todo parecía normal. El edificio de 6 pisos estaba en total silencio. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, pero no era nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando pasé por el cuarto piso noté algo extraño. La puerta del despacho principal estaba entreabierta, algo que no debería haber estado. Al principio pensé que simplemente alguien había olvidado cerrarla, pero al acercarme me detuve. No escuchaba el zumbido habitual del aire acondicionado ni el sonido del sistema de ventilación que siempre me acompañaba. El silencio era profundo, asfixiante. Me acerqué con cautela y empujé la puerta lentamente. El cuarto estaba oscuro, y solo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas iluminaba parcialmente la habitación. No había nadie allí. Sin embargo, algo en el aire estaba diferente. No podía explicarlo, pero sentí que algo no encajaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, y una sensación de inquietud me invadió. Volví a cerrar la puerta y seguí mi camino. Mientras caminaba por el pasillo, una ligera presión en el pecho me hizo detenerme. Me giré rápidamente, pero no había nada. Es solo el cansancio, me dije a mí mismo. Ya era tarde, y la falta de sueño podía jugar malas pasadas a mi mente. Mi ronda continuó sin más incidentes, hasta que llegué al último piso. El silencio era absoluto, y la atmósfera se sentía espesa, como si el edificio estuviera esperando algo. Fue cuando me dirigí hacia la sala de control que escuché el sonido. Un susurro casi inaudible venía de la zona de los ascensores. Pensé que tal vez era el viento, pero el sonido era demasiado cercano, demasiado claro. Giré hacia los ascensores, y por un segundo me sentí observado, como si algo me estuviera mirando desde la oscuridad. Un resplandor tenue emergió de uno de los ascensores, como si alguien lo hubiera llamado desde el interior. Me acerqué sin saber qué esperar, y cuando la puerta del ascensor se abrió vi algo que no pude explicar. No había nadie dentro. La luz del ascensor parpadeó y, por un instante, me pareció ver una figura, o más bien una sombra, moverse rápidamente entre los espejos del ascensor. Sin embargo, cuando miré nuevamente, la figura ya no estaba. Solo el silencio y la soledad permanecían. Decidí seguir con mi ronda, pero mi mente no podía dejar de darle vueltas a lo que acababa de ver. Pensé en llamarle a Jorge, el otro vigilante del turno, pero algo me detuvo. Sentí que si hablaba en voz alta, podría romper ese frágil equilibrio entre la realidad y lo que había experimentado. En lugar de eso, me dirigí a la sala de descanso, buscando algo que me distrajera, aunque sabía que no encontraría nada más que más preguntas sin respuesta. De pronto, escuché un ruido detrás de mí. Un susurro suave, casi imperceptible, que parecía provenir de la esquina de la sala de descanso. Volteé rápidamente, pero no había nadie allí. La luz sobre mí parpadeó varias veces, y el ambiente se hizo aún más tenso. Fue entonces cuando la puerta principal del edificio, que normalmente se cerraba automáticamente a esa hora, se abrió lentamente, dejando entrar un aire helado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero algo me impulsó a acercarme. No podía dejar de pensar en la extraña sensación que había sentido en el cuarto piso, en ese resplandor en el ascensor, en el susurro que ahora parecía resonar en mi cabeza. Al llegar a la puerta principal la encontré entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así, a propósito. La calle estaba vacía,
y no había señales de que alguien hubiera entrado o salido. Pero lo más extraño de todo fue lo que vi en el umbral. Huellas en el suelo, huellas frescas como si alguien hubiera caminado allí minutos antes. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero algo en mi interior me impulsó a seguir. Al final del pasillo, el sonido de un televisor comenzó a sonar, aunque no había televisores en esa área. ¿Quién podría estar viendo televisión en una hora como esa? A medida que me acercaba al sonido, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Esta vez, sin embargo, lo que vi en el televisor me heló la sangre. En la pantalla, no había ningún canal común ni imágenes de algún programa. En lugar de eso, aparecían rostros borrosos, distorsionados, algunos de los cuales me parecían familiares. Fernando. La voz sonó claramente a través del televisor, un susurro que provenía de las sombras, una llamada que no pude ignorar. Mi corazón latía con fuerza. Fernando. La voz era inconfundible, pero no lograba ubicarla. No podía ser nadie de los empleados, ni mucho menos de los vigilantes. Estaba completamente solo en el edificio, o al menos eso creía. Me acerqué lentamente al televisor. El rostro borroso en la pantalla parecía distorsionarse, como si se acercara y alejara al mismo tiempo. Un parpadeo, como un juego de sombras que me hacía sentir que algo o alguien me observaba desde el otro lado. ¿Quién podía estar haciendo esto? Puse una mano sobre el televisor, con la esperanza de que tocándolo pudiera de alguna manera entender lo que estaba pasando. La pantalla se tornó oscura un instante. Luego volvió a iluminarse con la misma imagen, pero esta vez los rostros estaban más nítidos. Vi entonces un rostro familiar. Era el mío. Mi cara, pero distorsionada, como si la imagen estuviera atrapada en una especie de pesadilla. Vas a entender lo que significa estar aquí, Fernando. La voz volvió, y esta vez se sentía más profunda, como si viniera de las entrañas del edificio. De repente, el sonido del televisor se cortó, y todo quedó en un extraño silencio. Mis manos temblaban mientras me apartaba del aparato. ¿Qué estaba pasando? Miré a mi alrededor. Las luces parpadeaban aún más rápido. El aire se había vuelto espeso, y podía sentir una presión en el pecho. Algo estaba cerca. Algo que no era humano. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una sombra pasó rápidamente por el pasillo al fondo. No fue una figura clara, pero vi que se movía, arrastrándose en la oscuridad. Decidí ir tras esa sombra, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Caminé cautelosamente por el pasillo. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte, como si el suelo estuviera intentando advertirme. La sombra desapareció en la esquina del pasillo, cerca del baño, y no pude evitar preguntarme si había algo allí que me estaba esperando. Cuando llegué a la esquina, vi algo que no esperaba encontrar. La puerta del baño estaba entreabierta. ¿Había alguien adentro? Apreté los dientes y empujé la puerta lentamente. Al principio, solo vi las paredes blancas del baño vacío. No había nadie. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, algo llamó mi atención en el espejo. Mi reflejo no era el mío. La figura en el espejo estaba de pie, inmóvil, observándome con una mirada fija. Mis propios ojos, pero no los míos. La figura sonrió de una forma que no podía ser real. Era una sonrisa torcida, como si se estuviera burlando de mí. ¿Te asustas, Fernando? Las palabras salieron de la figura en el espejo, y el miedo me paralizó. No pude moverme, ni gritar. Solo podía ver cómo esa figura se acercaba más a mí en el reflejo, y mi propio rostro se desdibujaba lentamente. En un arranque de pánico giré hacia atrás, pero cuando volví a mirar el espejo, ya no había nadie. Mi reflejo, ahora, era el mío otra vez. Pero sentía algo extraño, como si el espejo hubiera absorbido algo de mí, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada allí. Aterrorizado salí corriendo del baño. Corrí por el pasillo, tratando de escapar de las sombras que parecían moverse más rápido, acercándose cada vez más. Al llegar a la escalera de emergencia, el sonido del televisor se encendió nuevamente, esta vez en todo el piso.
Vas a entender lo que te espera. Me detuve en seco. Sabía que no podía ignorarlo más. Algo estaba pasando dentro de este edificio, algo que no podía comprender, algo que no tenía explicación lógica. Decidí regresar a la sala de control, el lugar donde había comenzado todo. Tal vez allí encontraría alguna respuesta. Cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada, pero las luces dentro titilaban. ¿Cómo podía estar encendida si no había nadie más allí? Empujé la puerta con fuerza y ésta se abrió lentamente. La sala de control estaba vacía, pero algo estaba mal. Las pantallas de monitoreo mostraban imágenes de todo el edificio, pero no como deberían ser. Cada una de ellas tenía estática, como si alguien las hubiera alterado. Las imágenes eran inestables, parpadeando y deformándose. En una de las pantallas vi algo que me hizo retroceder. La figura que había visto antes, la sombra, estaba parada justo frente a mí en la cámara. No estaba solo. Fernando, la voz nuevamente, esta vez mucho más fuerte, resonando en mi cabeza. Nosotros estamos aquí para ti. De pronto, las pantallas comenzaron a llenarse de imágenes rápidas, como destellos. Vi rostros distorsionados, sombras moviéndose y algo más. Algo que no pude identificar, pero que me dejó una sensación de terror indescriptible. Intenté apagar las pantallas, pero los controles no respondían. La presión en el aire aumentaba, como si el edificio entero estuviera cambiando de forma, como si algo estuviera tomando el control. Un sudor frío me cubría. Mis manos temblaban mientras intentaba, en vano, encender las luces o hacer funcionar los sistemas. En ese momento, una de las pantallas se iluminó por completo. Era la imagen de la sala de control. Y en la esquina de la pantalla aparecía un mensaje. Ya es tarde, Fernando. El ciclo comienza nuevamente. Las luces se apagaron de golpe. El edificio quedó sumido en la más absoluta oscuridad. Estaba en total oscuridad, y el silencio me envolvía como una manta pesada. Mi corazón latía con fuerza, casi como si fuera a escaparse de mi pecho. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Algo me estaba rodeando, algo que no era humano, algo que pertenecía a ese lugar, a este edificio. Sabía que no estaba solo. Podía escuchar el leve crujir de las paredes, el sonido de algo moviéndose en la penumbra. Pero, ¿qué era? ¿Quién o qué me estaba observando desde las sombras? Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos confusos, recuerdos distorsionados. La voz seguía retumbando en mi cabeza, y no podía dejar de oírla. El ciclo comienza nuevamente. ¿Qué ciclo? ¿Por qué me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla, que no podía despertar? ¿Cómo podía salir de esto? El aire en la sala de control comenzó a volverse más denso, como si algo estuviera absorbiéndolo, y el frío calaba hasta mis huesos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y fue entonces cuando vi, o mejor dicho, sentí una presencia detrás de mí. Algo o alguien estaba allí. No podía verlo, pero estaba seguro de que me observaba, de que estaba al acecho. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz temblando, pero la respuesta no llegó de inmediato. La oscuridad se hizo más profunda, más espesa. El miedo se apoderó de mí con tal intensidad que ni siquiera pude moverme. De repente las luces parpadearon nuevamente, y cuando volvieron a encenderse, el televisor que estaba apagado antes estaba de nuevo encendido. No era el mismo televisor. No era el televisor que había visto antes. Esta vez, la imagen era diferente. Era un reflejo de mí mismo. Pero no estaba yo en la pantalla. Era una versión distorsionada, como un espectro, una sombra de lo que alguna vez fui. Mi rostro estaba borroso, pero podía distinguir la sonrisa torcida que había visto en el espejo antes. Una sonrisa que no era mía, pero que sentía como si fuera un reflejo de mi propia desesperación. La figura de la pantalla comenzó a hablar, y esta vez las palabras no fueron un susurro, sino una declaración clara y retumbante. El ciclo está completo, Fernando. Ya eres parte de nosotros. El aire se llenó de un sonido extraño, como una vibración que provenía de las paredes. La voz no era humana. Era algo que se arrastraba, algo que no pertenecía a este mundo. Mi mente se desbordó. Las paredes comenzaron a moverse, a temblar como si el edificio estuviera vivo.
como si las mismas estructuras que me rodeaban estuvieran respirando. ¿Qué era esto? ¿Qué me estaba pasando? El frío me envolvía cada vez más, y mi visión comenzaba a distorsionarse. Sentía como si mi cuerpo fuera a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por el propio edificio. Estaba atrapado en algo que no podía entender, algo mucho más grande que yo. Y lo peor de todo, me di cuenta de que ya no era el vigilante que había comenzado mi turno esa noche. Ya no era Fernando. Era parte de ellos, parte del ciclo que nunca acabaría. Mi respiración se hacía más rápida, más errática. ¿Cómo podía escapar de algo así? Pero entonces entendí, de una manera aterradora, que ya no podía escapar. Nunca podría escapar. El ciclo estaba diseñado para mantenernos atrapados, para hacernos sentir que teníamos el control, solo para despojarnos de él al final. Nosotros siempre volvemos. La voz, ahora más fuerte, resonó en mis oídos como una advertencia, pero al mismo tiempo como una sentencia. Vas a regresar, y cuando lo hagas, serás uno de nosotros. Miré alrededor buscando una salida, pero todo parecía desvanecerse ante mis ojos. El techo comenzó a colapsar, las paredes se estrechaban, y una presión insoportable llenaba el aire. El edificio estaba cerrándose sobre mí. No podía respirar, no podía pensar. La oscuridad me rodeaba por completo y el último pensamiento que cruzó por mi mente fue el mismo que había tenido cuando comencé mi turno. Nunca creí en las historias de terror. Y así, en la más absoluta oscuridad, comprendí que la historia que había comenzado aquella noche nunca terminaría. El turno nocturno no había sido solo una rutina, había sido la puerta a algo mucho más aterrador, algo que ya no tenía fin. El ciclo continuaba, y yo ahora formaba parte de él. Nunca había creído en lo que llaman cosas extrañas. Siempre pensaba que las leyendas urbanas y las historias de terror eran solo para mantener a los niños dentro de sus camas durante la noche. Pero todo cambió hace 2 meses, en ese turno nocturno que nunca olvidaré. Mi nombre es Alejandro, y trabajo en una oficina de servicios tecnológicos. Mi turno era el último del día, de 10 p.m. a 6 a.m. Los demás empleados ya se habían ido, y solo quedaban algunos de nosotros. Durante las primeras semanas, todo era tranquilo. El sonido de las teclas, el tintineo de las tazas vacías de café y las luces fluorescentes eran lo único que me acompañaba. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar algo extraño, algo que no podía explicar. Era una noche particularmente fría, con las ventanas empañadas por el frío y la quietud del edificio que parecía envolverlo todo. Mi compañero de turno, Javier, se había ido a casa mucho antes. Como siempre, me quedé solo. La oficina estaba en el último piso de un rascacielos de casi 20 plantas. A esa hora, no había casi nadie por el edificio, solo algunos de los vigilantes de seguridad, pero nunca los veía. Yo estaba acostumbrado a la soledad, o al menos pensaba que lo estaba. Comencé a trabajar en mi computador, revisando algunos informes, cuando algo me hizo mirar hacia el pasillo. No escuché nada, pero algo me dijo que había algo ahí. No era un sonido, ni una vibración, solo una sensación, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad del pasillo. Sacudí la cabeza y volví a la pantalla. Es solo el cansancio, pensé, tratando de darle una explicación lógica. Sin embargo, al poco rato, la sensación volvió. Esta vez, más fuerte. Miré hacia el pasillo y, por un segundo, creí ver una figura a lo lejos. Pensé que era uno de los vigilantes que pasaba rápidamente, pero algo en la manera en que se movía me hizo dudar. No caminaba como una persona normal, era más una figura deslizándose, casi flotando. Traté de ignorarlo, convencido de que era mi mente jugando conmigo. A esa hora, el cansancio juega malas pasadas. Pero entonces, la puerta de la sala de servidores se cerró de golpe. Un sonido seco, fuerte, que me hizo saltar del asiento. No había viento, no había nadie más. ¿Quién o qué había cerrado la puerta? La luz del pasillo parpadeó brevemente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor buscando alguna explicación, pero por supuesto, no encontré ninguna.
Intenté hacer lo que siempre hacía, concentrarme en mi trabajo, pero algo había cambiado. La atmósfera del lugar estaba diferente. Era como si el aire estuviera más denso, más pesado. El silencio se sentía opresivo. Decidí tomar un descanso y caminé hacia la sala de descanso. El café que preparé no me ayudó a calmarme. El sonido de las tazas y las sillas resonaban en la quietud de la oficina, y por un momento me pregunté por qué nadie más estaba allí para hablar conmigo. No se trataba de miedo, sino de una sensación de incomodidad. Algo no estaba bien. De repente, escuché un ruido proveniente de la sala de servidores. Un suave zumbido que no debería estar allí. Volví a mi escritorio y con cierta reticencia, observé la pantalla de la computadora. Todo parecía estar en orden, pero algo me decía que no debía ignorar esa sensación de inquietud. Decidí revisar las cámaras de seguridad de los otros pisos, solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Las imágenes de las cámaras eran nítidas, pero al llegar al último piso, la cámara del pasillo central comenzó a parpadear. La imagen se distorsionó brevemente y al volver en sí, vi algo extraño. En el extremo del pasillo, donde nunca había nada, una sombra se movió. No era una sombra normal. No parecía proyectarse desde ninguna fuente de luz. Era una silueta delgada, como si estuviera flotando en el aire, deslizándose hacia el fondo del pasillo. Lo único que pensé en ese momento fue, no puede ser real. Traté de darle un clic para acercarme a la imagen, pero en cuanto lo hice, la cámara se apagó. Completamente la pantalla se volvió negra. Mi corazón latió con fuerza, y en un impulso me levanté del asiento, dirigiéndome al pasillo. Quizá había una explicación lógica. Tal vez alguien había entrado sin que yo lo notara. Pero cuando llegué al final del pasillo, la luz titiló nuevamente, esta vez con más frecuencia, como si intentara decirme algo. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. No había nadie, no había ninguna figura. Solo la tenue luz fluorescente iluminaba la desolada oficina. Pero en ese preciso instante, escuché algo detrás de mí, un susurro bajo, casi inaudible. «Alejandro». Me giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta de la sala de servidores estaba entreabierta, algo que no recordaba. Sin pensarlo, me dirigí hacia ella. Mientras me acercaba, un extraño calor me invadió. No era el calor de una fuente de energía, sino algo más denso, como si el aire mismo se estuviera volviendo espeso. Al abrir la puerta, todo quedó en silencio. Sin embargo, en el centro de la sala, algo brillaba débilmente. No podía ver qué era exactamente, pero el brillo era lo suficientemente fuerte como para reflejarse en las paredes oscuras. «Alejandro». La voz era más clara ahora, como un eco, algo que ya no venía del pasillo, sino de la misma sala. Fue en ese momento cuando entendí que no estaba solo. El aire en la sala de servidores se volvió más pesado a medida que me acercaba al resplandor. Mis pasos parecían quedar atrapados en la quietud, como si el suelo mismo no quisiera que me acercara más. Cada respiración me costaba más. Quería darme la vuelta, correr y salir de allí, pero mis pies no me respondían. No podía moverme. La voz, esa misma voz que había escuchado antes, volvió a susurrar mi nombre, esta vez con una dulzura que casi me hacía sentir tranquilo, como si fuera un familiar al que nunca había visto pero que esperaba con ansias. «Alejandro». No sabía si debía acercarme o alejarme, pero algo dentro de mí, una fuerza extraña, me impulsó a dar un paso más hacia el centro de la sala. Allí en el suelo, entre las filas de servidores apagados, algo brillaba débilmente. No era una luz normal, era una especie de resplandor opaco, como si algo invisible estuviera emitiendo una energía extraña, un resplandor que no tenía fuente. Me arrodillé lentamente, sin dejar de sentir esa presión en el aire. Cuando mis manos tocaron el suelo, el frío me recorrió la piel, pero no era el frío común de una oficina sin calefacción. Este era un frío más profundo, más antiguo, como si el propio edificio hubiera estado esperando algo. La luz parpadeó en la pantalla más cercana y entonces vi lo que estaba en el centro de la sala, una pequeña caja de metal, oxidada, que no parecía haber estado allí antes. Era como si hubiera aparecido de la nada, de un lugar que no podía ver. A medida que me inclinaba para observarla más de cerca, la presión en el aire aumentó, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Y entonces, sin previo aviso, la caja se abrió, no de una manera común, como si se hubiera desencajado por el paso del tiempo,
sino como si una fuerza interna hubiera comenzado a empujarla. En ese instante, una ráfaga de aire frío salió de su interior y el sonido de algo moviéndose dentro de la caja me heló la sangre. «No lo abras». La voz, que ya no era un susurro, sino un grito de advertencia, llenó mis oídos, pero era demasiado tarde. La caja ya estaba abierta. Dentro había algo que no quería ver, algo que se movía deslizándose en la oscuridad. Fue un parpadeo, un destello tan fugaz que no pude comprender lo que era, pero lo que sí supe, lo que sentí en cada fibra de mi ser, fue que no debía haber tocado esa caja. En ese momento el sistema de luces se apagó. El silencio que me rodeó fue absoluto. Oscuridad total. No podía ver nada. Nada, excepto el resplandor que aún emitía la caja. Pero ahora, la luz provenía de su interior y lo que brillaba era un par de ojos. Ojos enormes, oscuros, que brillaban con una intensidad imposible, como si me estuvieran mirando fijamente, mirando dentro de mi alma. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir esos ojos observándome, atravesándome. Era como si estuviera siendo absorbido por ellos, como si mi ser se desvaneciera en la oscuridad. El aire se volvía más denso. La temperatura había descendido tanto que podía ver mi aliento, como si estuviera en una especie de atmósfera congelada. Entonces, como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto líquido, el espacio comenzó a distorsionarse. Las paredes, el techo, el suelo, todo comenzó a ondular, como si el edificio entero estuviera cambiando de forma. Los sonidos, antes suaves y distantes, se fueron volviendo más intensos. El susurro se transformó en un murmullo profundo, un murmullo que parecía venir de todas partes. «Te estamos esperando». Las palabras me llegaron, no a través de mis oídos, sino directamente a mi mente, y me paralizaron. La figura dentro de la caja, ahora completamente visible, dejó de moverse. Lo que vi era indescriptible. Era como una figura hecha de sombra, un ser cuya presencia misma desbordaba toda lógica. Pero lo peor no era su forma, sino lo que emanaba de ella. Una sensación de vacío absoluto, de abandono, como si toda la vida en el edificio hubiera sido arrastrada por ella, como si me estuviera devorando desde adentro. «No puedes irte, Alejandro». La voz se volvió más clara, más humana, y sentí una fuerza invisible atrapándome por la cintura, inmovilizándome. No era un ser humano, pero su presencia era tan palpable que podía sentir cada palabra vibrando en mi pecho. De repente la imagen se distorsionó nuevamente, y la figura pareció desvanecerse en la luz. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie frente a la caja vacía. La sala completamente silenciosa, con el brillo apagado. Las luces del edificio se encendieron otra vez, sin previo aviso, y la realidad volvió con una brusquedad que me dejó atónito. Estaba solo en la sala de servidores, pero mi respiración seguía agitada, como si hubiera corrido por horas. Sin saber cómo, sin recordar cómo había llegado allí, me encontré en la entrada del edificio. Las luces del vestíbulo parpadeaban como si la electricidad hubiera fallado. Mi mente luchaba por entender lo que había sucedido. Miré mi reloj. Ya no quedaba tiempo para volver al trabajo. Algo en mi interior me dijo que no debía regresar, pero antes de que pudiera dar un paso más, una vez más, escuché esa voz. Esta vez, desde el fondo del edificio, más cerca que nunca. «Volverás, Alejandro. Sabemos dónde te encontraremos». Esa noche no regresé a mi casa, no pude. El miedo me envolvía, pero no era solo miedo. Era una sensación indescriptible, como si estuviera siendo observado desde todas las direcciones, como si las paredes mismas del edificio pudieran ver y sentir, pero al mismo tiempo, no podía quedarme allí. No podía simplemente huir de lo que había experimentado. La voz en mi mente seguía resonando. «Volverás, Alejandro. Sabemos dónde te encontraremos». Esas palabras me perseguían, me atormentaban. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me sentía tan atrapado, tan involucrado en algo que no comprendía? La sensación de estar en peligro no me dejaba, incluso cuando estaba a kilómetros del edificio, tratando de alejarme. Pero no pude. A la mañana siguiente regresé a mi casa agotado, pero sin poder descansar. No podía escapar de las imágenes, de las sensaciones. Cuando miraba a los espejos me parecía ver algo detrás de mí, algo que se desvanecía cuando giraba la cabeza. No podía contarle a nadie lo que había sucedido. Las personas a mi alrededor pensarían que estaba loco, que había imaginado todo. Pero no lo había imaginado.
Lo sabía con cada fibra de mi ser. Lo que vi, lo que sentí, fue real. Ese día me mantuve en casa, sin atreverme a salir. Pero mi teléfono sonó varias veces, algo que nunca ocurría fuera de las horas laborales. Era un número desconocido. Me costó decidirme, pero finalmente contesté. Al principio, solo escuché un susurro bajo, como si alguien estuviera respirando al otro lado de la línea. No puedes escapar, Alejandro. Mi corazón se detuvo por un segundo. Colgué la llamada, pero la sensación de estar siendo seguido no me dejó. Cada sombra, cada esquina, parecía esconder algo. Y cuando finalmente me acosté a dormir esa noche, la calma que me rodeaba solo era un velo falso. No podía escapar de lo que me había sucedido. Sabía que volvería a encontrarme con ellos. Pasaron los días, pero la sensación persistió, como si el mismo aire estuviera cargado de una presencia invisible, esperando. Y lo peor, era que empecé a pensar que no importaba dónde estuviera, nunca estaría a salvo. Habían dejado una marca en mí, algo que no podía borrar, algo que siempre estaría allí. Una tarde, 3 semanas después de esa noche, decidí regresar al edificio. Mi cabeza me gritaba que no lo hiciera, que no podía, pero una parte de mí sabía que debía enfrentarlo, que si no lo hacía, nunca podría descansar. Lo peor era que algo dentro de mí, una curiosidad oscura, me impulsaba a saber más, a comprender qué había sucedido realmente. Cuando llegué al vestíbulo todo parecía como siempre. La misma calma, la misma soledad. Pero cuando pasé por el pasillo que me había conducido a la sala de servidores, la luz parpadeó. Un temblor recorrió mi cuerpo, pero lo ignoré y seguí adelante. Al llegar a la sala de servidores, la puerta estaba cerrada. Sin embargo, algo me decía que no podía evitar abrirla. Dentro el aire era denso, más denso que la última vez, pero ahora no había sombras deslizándose por el pasillo, no había figuras misteriosas. Todo estaba en silencio. Entonces, algo apareció en la pantalla de la computadora central que nunca había notado antes. Un mensaje: estamos dentro de ti. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de una presencia física, de una figura que se deslizaba en la oscuridad. Se trataba de algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando a alguien como yo para liberar su poder. Algo que ya me había tocado, que había dejado una huella en mi mente y mi alma. Ya no puedes irte. Mi cuerpo comenzó a temblar. No era miedo físico lo que sentía, sino algo más profundo. Era como si estuviera siendo absorbido por las paredes, como si el edificio mismo hubiera cobrado vida y estuviera apoderándose de mi ser. De repente, las luces se apagaron de nuevo, pero esta vez, todo el edificio se sumió en una oscuridad absoluta. Ni siquiera el resplandor de la caja de la sala de servidores apareció. Solo silencio, y entonces lo entendí. No era el edificio lo que me estaba atrapando. Era yo el que había quedado atrapado. El reloj marcaba las 3:33 am, la misma hora a la que todo había comenzado. La voz que había escuchado aquella noche volvió a susurrar en mi oído, esta vez más cerca que nunca. Bienvenido a casa, Alejandro. Era una verdad que ya no podía negar. Todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, había sido solo el comienzo. No era solo un edificio, no era solo una sombra, no era solo una voz. Era el ciclo que se repetía, y yo ahora era parte de él. La puerta se cerró detrás de mí, y el eco de mi propio nombre resonó en las paredes vacías. Y cuando la oscuridad me rodeó completamente, comprendí que no había forma de salir. Era mi segunda semana trabajando el turno nocturno en una vieja fábrica al borde del pueblo. La paga era buena, pero había algo extraño. La luz se iba y las luces fluorescentes parpadeaban sobre mí. Todo cambiaba. El silencio no era normal. No era el tipo de calma que relaja. Era denso, casi palpable, como si algo estuviera a punto de suceder. Mi tarea era sencilla: supervisar una serie de máquinas automáticas que operaban sin necesidad de mucha intervención. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que las cintas transportadoras no se atascaran y registrar cualquier anomalía. Pero aquella noche,
Justo después de medianoche, me di cuenta de que el ruido de las máquinas no era el único sonido que llenaba el aire. Mientras revisaba los controles en la sala principal, escuché pasos. Volteé rápidamente. El pasillo detrás de mí estaba vacío. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, un truco del cansancio. Volví a concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, los pasos regresaron, más claros esta vez, lentos, metódicos, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de concreto. Se detuvieron justo a mis espaldas. Me congelé. ¿Hay alguien ahí? Mi voz tembló rebotando en las paredes. El eco fue mi única respuesta. Giré lentamente con el corazón latiendo en mi garganta, pero no había nadie. Solo las sombras alargadas de las máquinas bailando bajo la luz parpadeante. Intenté convencerme de que era el sonido del metal expandiéndose, o alguna vieja tubería crujiendo, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Decidí hacer una ronda, más para calmarme que por obligación. Caminé hacia el área de ensamblaje, donde las máquinas más viejas estaban apagadas. La oscuridad allí era más profunda. Encendí una linterna y apunté hacia los rincones. Vi filas de cajas polvorientas, herramientas olvidadas. Hice una puerta que nunca había notado antes. Estaba ligeramente entreabierta. No había razón para que estuviera abierta. Según el mapa de la fábrica, esa sección había sido cerrada años atrás. Me acerqué con cautela, la linterna temblando en mi mano. La oscuridad más allá de la puerta parecía absorber la luz, como si fuera un pozo sin fondo. A pesar de cada instinto que me decía que diera la vuelta, empujé la puerta. El aire dentro era más frío, y olía a humedad y metal oxidado. Entonces lo vi. En el centro de la habitación, una silla de madera vieja estaba volteada, y sobre el suelo había marcas profundas, como si alguien la hubiera arrastrado con fuerza. Alrededor había pequeñas huellas de pies descalzos, huellas que parecían de un niño. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía entender cómo o por qué algo así estaría allí. Intenté retroceder, pero sentí una corriente de aire a mis espaldas. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación sumida en una oscuridad total. Grité. Golpeé la puerta con ambas manos intentando abrirla, pero no se dio. Escuché risas suaves, un murmullo que venía de todas partes. Los susurros eran rápidos, como voces hablando en secreto. Una palabra se repetía entre ellas. ¿A qué edad? De repente la luz de mi linterna parpadeó, y en ese breve destello vi una figura en la esquina. Era pequeña, con cabello largo y oscuro, y ojos vacíos que me miraban fijamente. No se movía, pero sentí como si su presencia me apretara el pecho. La linterna se apagó por completo, el aire se volvió pesado, y el frío caló hasta mis huesos. La risa se transformó en un llanto desgarrador, como el de un niño perdido. Intenté calmarme, respirar, recordar que solo era un lugar viejo, que no había nada allí realmente, pero el llanto estaba demasiado cerca. Cuando la linterna volvió a encenderse, la figura estaba a solo unos centímetros de mí. Sus manos frías como hielo se cerraron alrededor de mi brazo. Grité con toda mi fuerza y en un acto de puro pánico, empujé la puerta con mi hombro hasta que finalmente se abrió. Caí al suelo del pasillo jadeando. Cuando miré hacia la puerta, estaba cerrada de nuevo. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la sala principal sin mirar atrás. Nunca volví a esa habitación. Pero el resto de mi turno, sentí que alguien me observaba desde las sombras, y cada vez que pasaba cerca de las máquinas apagadas, juraría que escuchaba los mismos pasos, siguiéndome.